compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 13 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, ustedes recordarán que parte de lo que hizo la señora Kenia López Rabadán, en donde salió totalmente rabiosa a querer denostar y atacar a nuestra presidenta por estos 100 días, fue una de las que llamaban en su momento y decían que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo simplemente estaba ahí por Andrés Manuel López Obrador, que ella no iba a poder seguir con esta misma fuerza del movimiento. Y se dedicaba a atacarla diciéndole, pues en pocas palabras, títere de Andrés Manuel López Obrador. Es más, decía que, ¿te imaginas cómo vamos a ver a una presidenta con su acento tabasqueño? Escuchen. La peor administradora pública de esta ciudad se llama Claudia Sheinbaum. La peor. Nunca esta Ciudad de México había estado tan mal gobernada. Y mira que hemos tenido un montón de malos gobiernos, empezando por López Obrador, ¿no? ¿Tú te imaginas a la señora Sheinbaum teniendo la banda presidencial con el tonito copiado de tabasqueño, intentando arengar como arenga su jefe? Pues eso no puede ser una presidenta de la República. ¿Y esto? Por eso hoy le digo, señora Sheinbaum, no ocupe su tiempo para lastimar a la oposición, para querer desaparecer la democracia. No se vuelva una mujer autoritaria. No le haga daño al país como ya se lo hizo López Obrador. Respete los procesos democráticos del PAN y acepte que en este país debe haber contrapesos. Lo contrario a la democracia es el autoritarismo. No continúe por ese camino que usted bien sabe empobrece a los pueblos y daña a las personas. No, doctora Sheinbaum, el enemigo no son los partidos políticos. La creadora de odio, la que se dedica simplemente a decir barbaridad y media y gritar, ahora pide que no se toque a los partidos de oposición. Ay, pobrecita. Pero todo este discurso también que manejó en su momento la misma Berta Xóchitl Gálvez a decir que a Claudia la manejaban y todo esto, simplemente el día de ayer quedó borrado, puesto que vimos el respaldo que tiene nuestra presidenta. Y el día de hoy dijo estas palabritas. Pero esta idea de que la presidenta no gobierna, que tiene en el fondo un machismo tremendo, les es imposible. Ayer incluso usé la palabra, tienen tanta cobardía, no tienen la posibilidad de reconocer que una mujer puede gobernar. Efectivamente, y qué pena que venga de otra mujer, ¿verdad? Estas descalificaciones. Pero el día de ayer, Rafael Barajas, el Fisgón, en una entrevista con Juan Becerra, simplemente trapeó con toda esta oposición, porque muchos pensaban que con la salida de López Obrador iba a caer este movimiento, que se iba a desmoronar, y realmente no ocurrió. Vemos a Morena cada vez más fuerte y a una presidenta con un respaldo espectacular. Así fue como hizo pedazos a estas odiadoras número 1. Me decían algunas personas, es que no sabemos si son para nosotros o son a los invitados especiales. ¿Y qué se les responde? Pues es que los invitados especiales somos nosotros, claro, el pueblo de México. Todos son invitados especiales, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Sí. Mira, fíjate, es muy interesante lo que estamos viendo, porque hay una suerte de discurso dominante en un sector de la prensa que plantea que Claudia Sheinbaum es un títere de López Obrador, que en realidad está siendo manipulada por el expresidente, por el exmandatario, y esto pues es francamente un despropósito, ¿no? Y es un despropósito además cargado de misoginia.
Y es un despropósito por lo siguiente: la historia está llena de episodios en los cuales un personaje que deja un cargo de poder, busca que quede en su lugar un personaje débil para poderlo manipular, y esto nunca ocurre. Es decir, por eso existe la frase de no hay títere con poder. Si alguien puede y tiene que tomar decisiones, no se va a dejar manipular fácilmente, ¿no? Y menos, es decir, de entrada es absurdo que se hayan planteado este esquema, ¿no? Es decir, por ejemplo, ejemplos de esto en la historia de México hay un montón. Tienes el caso del Maximato, ¿no? Tienes el caso de Plutarco Elías Calles. Dejó, por ejemplo, a Cárdenas en el gobierno y todo el mundo decía que Calles manipulaba a Cárdenas. Resultó que no era cierto. Lo ves, Fue al exilio, ¿no? Fue al exilio, pues lo mandaron al exilio, claro, así fue. Pues entonces, tienes el caso, por ejemplo, también de Díaz Ordaz con Luis Echeverría, ¿no? Que pensó que podía tener alguna influencia. Esto no puede pasar, va en contra de toda la lógica de la política, va en contra del sentido común de la política. Entonces es de entrada un error que se planteen esta hipótesis, ¿no? Pero además es muy chistoso porque todo el tiempo están diciendo: nuestras fuentes de Palacio nos indican que quién sabe qué, y todo el tiempo las fuentes de Palacio les fallan. Es que si hay una fuente en Palacio muy bonita, yo creo que a esa se refieren. La de los buenos deseos. Exactamente, pues, es una solo fuente esa. De agua. Sí, claro, solo esa. No, pero es increíble porque una de dos, o no tienen esa fuente en Palacio, o la verdad esa fuente les está fallando o está jugando con ellos, ¿no? Entonces, yo sí creo que tendrían que revisar todo su discurso, entre otras cosas porque los está llevando a cometer graves errores y los está llevando a no entender qué es lo que está ocurriendo en el país. Y lo que está ocurriendo en el país es muy claro. Es decir, se trata de un movimiento vivo, sí, que tuvo un dirigente histórico que es Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas, pero que tiene más dirigentes y que están además haciéndose cargo del movimiento, y quiere decir que hay relevo dentro del movimiento, y eso es lo que es importante. En 100 días, fíjate, los primeros 100 días de gobierno siempre son importantes para una administración. Carlos Salinas hizo una cosa muy importante, una celebración importante a sus 100 días de gobierno. López Obrador también lo está haciendo Claudia Sheinbaum, y la verdad es que sí tenía Andrés cosas que celebrar y Claudia tiene cosas que celebrar a sus 100 días de gobierno. ¿Cómo ves estos 100 días, Rafael Barajas? El fisgón, muy importante que se dé el mensaje. Nos preguntaban, ¿pero qué un mensaje? Bueno, para que estemos enterados los ciudadanos y participemos democráticamente en la vida pública de nuestro país. Estos 100 días, ¿qué es lo que tú, así, de primera instancia podrías señalar? Mira, lo primero que yo te diría es que la expectativa que había con la salida de López Obrador era una expectativa de mucho riesgo. La gente pensaba que el movimiento se podía desmoronar, y esto no ocurrió. No hay un vacío de poder, hay gobierno, hay presidenta, y esto es lo que es importante, ¿no? Es que justo Fernando Gil Fisgón, sobre lo que dices, nos llamó por teléfono, que hoy cumple 71 años, es parte de nuestra audiencia, y dice: sabíamos que sería difícil llenar los zapatos de Andrés Manuel, pero la doctora ha demostrado tener la capacidad de hacerlo, y dice aquí algo que me parece fundamental. Tú lo puedes leer en la llamada, con su propio estilo. Felicítame porque hoy cumplo 71 años. Sí, y que Claudia Sheinbaum está gobernando con su propio estilo. Sí, claro, bueno, esto es un hecho, perdón. Mira, Claudia es efectivamente tiene su propio carácter, y además tiene una personalidad muy importante. Es una mujer científica, y el hecho de que sea mujer no es un asunto menor. En esta cuarta transformación están convergiendo dos factores que son importantes, son el movimiento obradorista y el movimiento de las mujeres, y Claudia los conjunta a los dos. Pero ojo, a mí me llama poderosamente la atención la calidad con la que ella está asumiendo las riendas del poder. Esta respuesta que le dio a Trump alrededor de lo del Golfo de México me pareció épica, me pareció de una alta
vamos, de una gran fineza y de una densidad histórica impresionante. No fue grosera, no fue agresiva, simplemente recordó cómo es la historia, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, perdón, esto era la América mexicana, aquí está en los mapas, perdón, esto Suena bonito. Esto no te lo hace un títere. No, de ninguna manera. Fisgón, estos 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mensaje que va a dar a la nación el día de hoy, y un asunto del que hablaba hace un ratito, que tiene que ver con espaldarazo por parte de la oposición en ciertos temas, sí, claro, como lo es la relación México-Estados Unidos y la defensa de la soberanía nacional ante amenazas de Donald Trump. ¿Te llamó la atención que la oposición reaccionara así? Me llamó la atención, pero para mí eso es una señal de que es una oposición que está entendiendo algunos procesos, que no está simplemente reaccionando visceralmente, porque eso es lo que tuvimos durante mucho tiempo. Tuvimos una oposición que reaccionaba visceralmente y, perdón, eso la llevó a cometer errores muy grandes. Yo creo que a partir del momento en el que la oposición empieza a tomar estas actitudes, está empezando a hacer política. Y eso a mí me parece una señal muy alentadora, porque sin lugar a dudas la Cuarta Transformación necesita una verdadera oposición, una oposición que tenga posturas razonables, una oposición que pueda hacer política. Eso es fundamental. Es que si no sucede eso, tener una oposición a través de organizaciones políticas organizadas como lo son otros partidos, en un movimiento, a veces la oposición se genera dentro. Sí, claro, por supuesto. Y el proyecto de la 4T tendría que evitarlo, ¿no? Mira, es evidente que este sexenio simplemente va a ser la línea que van a manejar, puesto que no tienen absolutamente nada que ofrecer y van a seguir siendo simplemente testimoniales, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esta oposición, y aunque les duela, no nos sirven para nada. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.